Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. En octubre de 1925, en medio de un Chile que se transformaba profundamente, nació el Consejo de Monumentos Nacionales, la primera institución en Chile y una de las pioneras en Latinoamérica en asumir que los objetos, los edificios, los paisajes no son solo vestigios del pasado, sino parte viva de nuestra identidad. Durante sus primeros 45 años, el Consejo fue una institución casi invisible. Declaró apenas 50 monumentos que incluían iglesias, fuertes, edificios públicos. Pero a partir de 1970, con la Ley de Monumentos Nacionales, se amplió su mandato a territorios nunca antes imaginados como sitios arqueológicos, paleontología, santuarios naturales y zonas típicas completas. Hoy este organismo, que está cumpliendo 100 años, custodia más de 1000 monumentos a lo largo de Chile, desde las iglesias de Chiloé hasta los geoglifos del desierto, desde Rapa Nui hasta la Patagonia. Y para contarnos esta historia centenaria desde adentro, va a acompañarnos en este episodio Jorge Plasencia, secretario técnico del Consejo de Monumentos Nacionales, historiador e investigador del patrimonio. Bienvenido, Jorge, a La Hora del Museo. Qué gusto tenerte en este espacio del Museo Histórico Nacional para hablar de este tema que yo lo adelantaba, estos 100 años del Consejo de Monumentos Nacionales, así que bienvenido. Muchas gracias, y muchas gracias por la invitación también, un honor. Bueno, felices de tenerte aquí, Jorge, porque yo creo que es tanto que se conversa respecto a nuestro patrimonio, a nuestras diferentes ciudades de Chile y no ciudades también, tanto que quisiéramos proteger, en fin, ¿no? Y tanto que hay gente que lo destruye, en fin, mucho tema, así que hace tiempo que teníamos ganas de conversar con ustedes. Parto por preguntarte de lo más básico. ¿A qué se dedica el Consejo de Monumentos Nacionales o cuáles son sus líneas, sus objetivos? Bueno, el Consejo de Monumentos Nacionales tiene un mandato legal, que es la Ley 17.288, ¿cierto? Por el cual está mandatado a ejercer la admisión y la protección de los monumentos nacionales declarados. Nosotros tenemos 6 categorías de monumentos nacionales, una que se declara por decreto, ¿cierto? Los monumentos históricos, que son los más, quizás los más reconocibles, ¿cierto? En las principales ciudades del país. Las zonas típicas o pintorescas, que son conjuntos urbanos, ¿cierto? Alrededor de monumentos históricos o grandes espacios urbanos que por sus características ambientales están protegidos. Los santuarios de la naturaleza, que prontamente van a pasar al sistema de biodiversidad y áreas protegidas. Y, por otro lado, 3 categorías que son por el solo Ministerio de Ley, que son los monumentos públicos, los monumentos arqueológicos y los monumentos paleontológicos. Mira, aquí primera cosa, porque uno piensa que se trata de edificios solamente y tú nos dices la naturaleza también está incluida. Exacto, sí, claro. Es que desde 1970, al calor de discusiones internacionales y nacionales en relación con no solamente proteger edificios aislados, ¿cierto? Se tiende también en diferentes estados a generar legislaciones que permitan también proteger entornos, ¿ya? Grandes espacios que tienen características que se entiende que deben ser resguardadas. Entonces ahí se piensa por un lado en inmuebles patrimoniales, ¿cierto? Con esta categoría de zona típica o pintoresca. Y aquí, por ejemplo, en Santiago tenemos el barrio Yungay Brasil, tenemos el barrio Las Tarrias, ¿cierto? Tenemos el centro de Santiago, el eje Paseo Bulnes también, por ejemplo. El entorno de la Universidad de Chile, el Palacio, la Bolsa, ¿cierto? La Unión. Y por otro lado tenemos santuarios de la naturaleza, que claro, esto es de 1970, no teníamos una legislación ambiental. Esta legislación ambiental ha venido creciendo, ha sido una política de Estado también, generar un patrimonio natural diferenciado del patrimonio cultural, y eso ya se cristaliza con las últimas legislaciones y con la entrada en vigencia del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
Bueno, qué increíble esto para que vamos como conociendo, porque como yo decía, a veces disparamos mucha crítica, poca propuesta desde la ciudadanía, digo, yo me incluyo ahí, y no sabemos bien cómo operan las cosas. Entonces, ya nos decías en parte, pero ¿qué es un monumento nacional o qué lo hace distinto a una casa, un barrio cualquiera que no tiene esta connotación de monumento nacional? Bueno, en la actualidad, valga decir un poquito de contexto, estamos en un proceso de cambio legislativo, ¿cierto? En el Senado se está discutiendo una nueva legislación patrimonial que transforma las categorías en unas que invitan un poco a actualizar en razón de los estándares internacionales vigentes. Pero sin perjuicio de eso, claro, tu pregunta, los monumentos nacionales, la relevancia que tienen ha ido transformándose en el tiempo, ¿cierto? En un principio se entendía que eran estos monumentos antiguos, que por ciertas características históricas o conmemorativas, vinculadas principalmente con este relato histórico oficial de la nación, ¿cierto? Se iba registrando. Y con el tiempo se ha ido evolucionando en razón de que las comunidades también han ido empoderándose, ¿cierto? Teniendo mayor protagonismo en diferentes esferas de la sociedad, y eso sin duda también ha permeado en lo patrimonial. Y ahí nos encontramos con procesos de construcción social asociados al patrimonio, donde las personas van identificándose con determinados bienes culturales, promueven estas declaratorias, ¿cierto?, de monumentos nacionales que pasan por este órgano colegiado que es el Consejo y se reconocen finalmente de manera formal. Esa es como la importancia. Y eso aparejado también de una protección legal que acarrea también un deber por parte de quienes detentan la propiedad y la administración de no intervenirlo sin determinadas indicaciones que hace el Consejo Monumental Nacional. Bueno, ahí viene parte de personas que dicen esto es un monumento nacional y no podemos tocarlo, como que es todo un desafío, a veces lo toman como un problema, que a mí me parece muy bueno porque, o sea, hay que proteger todos estos bienes, ¿no? Pero en ese sentido, como cuáles son los parámetros, digamos, para también ir rompiendo estos mitos, ¿no? Donde interviene el Consejo de Monumentos Nacionales, porque a veces vemos en las noticias, ¿no? El Consejo dicta tal cosa, así que eso se tiene que quedar stand-by hasta que se arregle, o no se puede intervenir en tal zona. Me imagino que hay muchos detalles, como tú nos explicabas, relacionados, por supuesto, con la legislatura, pero a grandes rasgos para tener una idea. Pero claro, un órgano como el Consejo de Monumentos Nacionales y su Secretaría Técnica, que bueno, la representación que tengo hoy día acá, ¿cierto? Tiene que ajustarse necesariamente a los desafíos contemporáneos que tenemos como sociedad. Y en ese sentido, claro, ha habido una evolución que es bastante palpable. Uno lo puede ver, por ejemplo, bueno, yo soy licenciado en Historia, entonces me he dedicado a revisar actas antiguas, ¿cierto? Oficios, correspondencia. Uno puede trazar, ¿cierto?, una trayectoria de este Consejo de Monumentos Nacionales desde un paradigma mucho más monumentalista, ¿cierto? Tal vez como más rígido, ¿cierto? Pero con el tiempo hemos tenido también que no flexibilizar, pero en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que entendamos que el patrimonio, al ser una construcción, al ser dinámico, también tiene que estar adecuado a los usos, a las habitabilidades, a los modos de vida de las personas en relación con esos patrimonios. Por lo tanto, en la medida que hemos ido avanzando como institución, también hemos desarrollado ciertas técnicas habilitantes o ciertos instrumentos de gestión patrimonial que han permitido generar mayor certeza a la ciudadanía y ajustarse, ¿cierto?, a ese uso y a las intervenciones que también se van desarrollando. Entonces, por ejemplo, nosotros hoy día tenemos, bueno, por mandato reglamentario tenemos normas de intervención para las zonas típicas o pintorescas, es decir, se establece, ¿cierto?, una regulación a priori de cómo las zonas típicas tienen que ser intervenidas, ¿ya? Tenemos también planes de manejo respecto de ciertos monumentos históricos, tenemos planes de autorizaciones previas, ¿cierto?, que indican ciertas obras menores que son parte del uso del cierto espacio que habilitan a que los administradores puedan desarrollar intervenciones, ¿cierto?, sin contar con la autorización a cada rato de este consejo, ¿cierto? Cuentan con una autorización a priori, porque se entiende que el componente patrimonial tiene, en esencia, una transformación constante. Entonces ahí nosotros guardamos un equilibrio, yo diría que en la actualidad este consejo y bueno, la labor que desarrolla la Secretaría Técnica guarda un importante equilibrio,
buscamos, ¿cierto?, permanentemente estar buscando teniendo un gran equilibrio entre la debida protección del patrimonio, porque por algo lo estamos protegiendo, el patrimonio para ser sustentable tiene que conservarse de una debida manera, ¿cierto? Y ahí es importante la labor que nosotros podamos desarrollar en ese sentido, pero también entendiendo que tenemos desafíos que nos impulsan hacia transformaciones y que no podemos, ¿cierto?, frenarlas, sino por el contrario, Claro. impulsarlas. Claro, sí. Bueno, van cambiando las formas de vida, los usos incluso de algunos espacios, así que, como tú decías, tiene que ir siendo más adecuándose según los tiempos. Jorge, bueno, me quedan muchas preguntas técnicas, ¿ah? Que además recopilamos de mucha gente que tiene dudas y que sigue el programa. Pero quería que nos vamos a la historia, como tú nos decías, eres historiador de formación, porque está cumpliendo 100 años el Consejo Monumentos Nacionales. ¿Cómo, si nos puedes contar un poco de los inicios y algunos hitos importantes de estos 100 años? La tradición patrimonial en Chile no data precisamente de hace 100 años atrás. Lo que ocurre hace 100 años atrás es que se genera desde la institucionalidad del Estado un órgano especializado en la protección de bienes culturales como monumentos nacionales, ¿ya? Particularmente los monumentos históricos, ¿ya?, que son aquellos que nosotros en el presente reconocemos como históricos desde el pasado, independientemente de cuál era su uso de origen, ¿cierto?, o el propósito de su creación, y los monumentos públicos, que son los que en el presente instalamos para poder perpetuar memoria o conmemorar algo hacia el futuro, ¿cierto? Y además también se regularon las excavaciones arqueológicas y paleontológicas, que era una cuestión que estaba un poquito en conflicto, principalmente en razón de los objetos líticos de la isla de Pascua, ¿ya?, que estaban siendo contrabandeados. Entonces había que detener un poco eso y lo que se impulsa desde el Estado de Chile es protegerlos, ¿ya?, regular de alguna manera como la forma en que se desarrollen esas excavaciones. Todo esto tiene un contexto más amplio, ¿cierto? Que, bueno, en primer lugar, lo que te mencionaba, esto viene de antes, del siglo XIX, tenemos las grandes instituciones nacionales patrimoniales, ¿cierto? Tenemos primero la Biblioteca Nacional, tenemos el Museo Nacional, que es hoy día el Museo Nacional de Historia Natural, tenemos el Museo de Pinturas, ¿cierto?, el que después pasa a ser el Museo de Bellas Artes, y finalmente tenemos el Archivo Nacional, pasando también ahí por el Museo Histórico Nacional, que tuvo ahí tú debes conocer mejor que yo esa historia, ¿cierto?, que pasa un rato por el Museo Etnológico, se separan, después vuelven a estar juntos, ¿cierto? Y ahí tenemos como una Claro. conformación de las primeras colecciones patrimoniales resguardadas por el Estado, Mm. ¿cierto? Y viene un primer impulso legislativo en 1910, que no tiene mayor eco, ¿ya?, pero que sí empieza a adquirir fuerza al calor de las discusiones internacionales. Los países occidentales están promoviendo legislaciones en relación con la protección de los monumentos históricos. Y finalmente, en 1923 tenemos dos congresos acá en Chile que son sumamente importantes porque recomiendan a los estados ya definitivamente regular esto a través de normas específicas, ¿ya?, que son el Congreso Panamericano de Arquitectos y la Quinta Conferencia Panamericana. En función de eso, ¿cierto?, se crea una comisión gubernativa de monumentos históricos en 1925, que lo que hace el mandato que tiene es registrar esos monumentos nacionales que están en el país. Hay un paradigma, hay una perspectiva que es vinculada con una idea de patrimonio preestablecida, ¿cierto? Hay un relato oficial que te dice, bueno, estos son los monumentos, ¿no? Que es lo que te comentaba hace un rato, a diferencia de hoy, ¿cierto? Que un patrimonio ya construido, conversado, consensuado, ¿cierto?, con diferentes actorías, con diferentes tipos de comunidad. En ese tiempo no. Ahí está este paradigma, entonces se construye este inventario, se va registrando de a poco, ¿cierto?, esta monumentaria nacional, y además se le manda a esta comisión generar líneas hacia una norma, ¿cierto? Y esta norma es el Decreto Ley 651 de 1925, que es el primero ahí que legisla sobre monumentos nacionales. Y bueno, todo esto al calor también, como para cerrar la idea, de la consolidación del aparato cultural dentro del aparato burocrático del Estado. Recordar que también está, por ejemplo,
la creación definitiva, ¿cierto?, de lo que conocemos hoy día como el Archivo Nacional en la misma época. Está también la creación de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, que hoy día es, ¿cierto?, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, al cual pertenecen nuestras instituciones, y así, ¿cierto? Como hay un clima epocal, ¿cierto?, que invita a la creación de estas instituciones. Como que ahí recién va naciendo esta idea de que hay que proteger, o sea, el concepto de patrimonio, porque no sé qué tanto se le da importancia antes, ¿no? No se pensaba tanto en este resguardo hacia el futuro. Claro, en definitiva, lo que existía, ¿cierto?, eran estas instituciones aisladas. Yo me atrevería a decir que había una noción vinculada con la generación de colecciones o de registros materiales que permitieran sostener, que fueran como un soporte, como una argumentación, ¿cierto?, de este gran relato histórico oficial. Entonces, lo que viene a ser también esta ley de monumentos, o sea, este decreto ley de monumentos nacionales, esta primera norma, es también poner en resguardo eso. Había una preocupación bastante importante por parte de los consejeros en los inicios del órgano por rescatar estos objetos arqueológicos, que estas colecciones vayan a los museos, que los museos se nutran, ¿cierto?, como de esta historia nacional contada a través de estos testimonios del pasado, defender que ciertos tipos de bienes culturales efectivamente sean protegidos como monumentos históricos y procurar que sus administradores velen por su conservación, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, hay una iniciativa bastante importante en los primeros años que tiene relación con los fuertes militares del sur, ¿ya? Los fuertes españoles. En esa época estaban en un tránsito hacia su abandono total. De hecho, mucho más tarde también nos damos cuenta que la legislación lamentablemente no surtió tanto efecto en algunos de ellos. Varios de ellos desaparecieron, pero otros se mantienen hasta el día de hoy y fueron las primeras declaratorias del Consejo. Por ejemplo, los torreones que están en Valdivia, nosotros con los torreones, los canelos, ¿cierto? Esos son parte de los primeros monumentos nacionales declarados por el Consejo de Monumentos Nacionales en esta visión que se tenía, ¿cierto?, del relato histórico oficial. Bueno, justo te iba a preguntar eso, si tenías datos en mente, digamos, de cuáles serían estas primeras declaratorias de monumentos nacionales hace 100 años. ¿Qué fue lo que se consideró importante o qué estaba en pie para entonces para poder protegerlo? Bueno, principalmente, siempre... bueno, lo que hemos comentado acá con algunos colegas es que siempre se va corriendo el cerco, ¿no? Como en relación de la temporalidad. Para los inicios del Consejo de Monumentos Nacionales era muy difícil, por ejemplo, considerar inmuebles, por ejemplo, del siglo XIX, que fuesen considerados monumentos históricos, ¿ya? Era más bien bienes que venían desde la época colonial. Entonces, era la herencia colonial. Y por otro lado, encapsulamiento de lo arqueológico indígena, ¿cierto?, precolonial. Entonces, hay un interés por preservar eso, principalmente un interés que yo diría que es nacional, digamos, como de constituir esta idea de lo nacional, y también científico, como de poder estudiar y preservar hacia el futuro en razón de eso. Y bueno, generar también esta herencia, ¿cierto?, como de lo que somos hacia las futuras generaciones. Y ahí, por ejemplo, lo principal que rescataría yo son lo que te decía, ¿cierto?, los fuertes militares del sur de Chile, que son parte de la expansión española a través del territorio, los objetos líticos de la isla de Pascua, ¿ya? Que hay dos decretos, de hecho, uno de 1925 y otro de 1935. Ese fue un descubrimiento que tuvimos hace un tiempo con producto de un proyecto financiado por el Fondo de Apoyo a la Investigación Patrimonial de nuestra Subdirección de Investigación, donde con unos colegas dimos con un decreto de 1925 que ya estaba protegiendo esos objetos líticos en razón de lo que te comentaba, ¿cierto?, de este contrabando. Y recuerdo también particularmente una pirámide que se construyó aquí en la ciudad de Santiago como hito conmemorativo del camino de Valparaíso a Santiago, que son hitos que uno podría decir que tienen un sello bastante republicano, en el sentido de la construcción de la República de Chile, ¿cierto? Entonces, como que por ese lado, ¿cierto? Y estoy hablando como de los inicios. Los inicios tienen
un desarrollo bastante interrumpido. Cuesta un poco, depende de las actorías que están ahí involucradas, bien a pulso. Entonces, en esos inicios, esos son como los proyectos que existen. Después la cosa va cambiando en el tiempo. Bueno, claro, y me imagino que habrán sido así los inicios porque para un país tan alejado del resto del mundo y pobre, como que habían otras prioridades en qué enfocar el dinero, las personas, los profesionales. Así que tuvo que haber sido con mucho tesón de las personas que estuvieron por entonces a cargo. Jorge, pasando a otra dimensión del Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Cómo se declara un espacio, voy a decir en todo el gran sentido de ese concepto, de esa palabra, monumento nacional o monumento histórico, decías hace un momento? ¿Uno puede postular un espacio o es el Consejo el que va mapeando y decidiendo? ¿Cómo funciona eso? Bueno, esa es la transformación que te comentaba, ¿cierto? En unos inicios era este registro de lo que era monumental y hoy día lo que tenemos son solicitudes de declaratoria. Nosotros por norma lo que tenemos es que los monumentos nacionales los declara la ministra o ministro. Hoy día la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de un decreto, y ese decreto es a previa solicitud y discusión del Consejo de Monumentos Nacionales, ¿ya? Entonces, para llegar a ese punto donde el Consejo manifiesta su conveniencia de declarar un bien cultural como monumento histórico, como un conjunto de bienes culturales como zona típica o pintoresca, tiene que haber primero una solicitud de declaratoria. Y esa solicitud de declaratoria la puede hacer cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier agrupación, cualquier autoridad. Le tiene que presentar, ¿cierto?, a la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales. Aquí hay un área especializada en declaratorias, ¿ya? Ellos estudian el caso. Nosotros tenemos una resolución por la cual definimos cuáles son los requisitos que tiene que tener un expediente de declaratoria, cuestión que tenga todos los elementos necesarios para poder estudiarlo, ya antecedentes históricos, sociales, culturales, ¿cierto? Antecedentes más técnicos también, como de las características constructivas, ¿no? Y también cartas de apoyo, opiniones de las autoridades, y todo eso se va conformando en un gran expediente administrativo, que es resorte de la Secretaría Técnica construirlo, pero lo hacemos de manera coordinada, ¿cierto?, con quienes lo solicitan, con las agrupaciones que están interesadas en esta declaratoria. Y luego nosotros, desde la Secretaría Técnica, lo presentamos al Consejo en una comisión técnica específica, que es la Comisión Técnica de Declaratoria. Y ahí el Consejo revisa el análisis que ha hecho la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica lleva la propuesta ahí de si es conveniente o no declarar ciertos bienes culturales como monumentos nacionales. Este Consejo lo lleva a su sesión plenaria, y en una sesión plenaria que la celebramos miércoles por medio, se pronuncia respecto de la conveniencia de declarar ese monumento nacional. Y por lo general lo que hacemos también es invitar a los solicitantes, a las autoridades que están interesadas, a las agrupaciones, etc. Y luego eso pasa, nosotros le solicitamos a través de la subsecretaria, que es nuestra presidenta del Consejo, solicitamos a la ministra que tenga bien ahí dictar el decreto supremo correspondiente, y con eso se cierra el proceso de declaratoria y se declara formalmente. Hay muchas solicitudes, porque me llama la atención que semana por medio se reúnan, es porque hay bastante que analizar. Muchísima solicitud de declaratoria. En el último tiempo, a propósito de esta potenciación, ¿cierto?, que ha habido desde las comunidades, y hablo de distintos tipos de comunidades, ¿no? Comunidades científicas, académicas, patrimoniales, barriales, indígenas, ¿cierto? Ha habido una mayor conciencia o relación, ¿cierto?, con determinados testimonios del pasado que debieran ser resguardados hacia el futuro. Me faltó decir también comunidades, por ejemplo, de la memoria y los derechos humanos, que es una cuestión que desde la década del 90, a pulso también, ha estado promoviendo declaratorias de sitios de memoria o archivos de la memoria como monumentos históricos. Entonces, efectivamente, tenemos un alto número de solicitudes, y en razón de eso también hemos ampliado nuestros equipos. Nosotros hoy día contamos con un equipo de 4 o 5 personas que están permanentemente viendo esas solicitudes, además del apoyo que nosotros tenemos a través de nuestras oficinas regionales. Ellos son los encargados de estar construyendo esos expedientes, y claro, en razón de eso también generamos esta comisión técnica de declaratorias que antes no existía. Se generó hace unos 5 años atrás, 6 años atrás,
para precisamente poder agilizar esos procesos. Ir revisando con los consejeros, ¿cierto?, los expedientes a medida que se van construyendo, ir validando ciertos documentos, generar un proceso, ¿cierto?, que lleve a que tengamos un desenlace, por lo general, ojalá exitoso, ¿cierto?, para ello. Y, claro, en las sesiones, por lo general, estamos viendo bastantes declaratorias, pero claro, tenemos declaratorias y últimamente, como te comentaba también, otros instrumentos de gestión patrimonial, que también son necesarios. Bueno, y ahí la pregunta a propósito que dice estos otros instrumentos de gestión patrimonial. Por ejemplo, ya nos explicabas las dimensiones en las que se puede declarar un monumento nacional, pero algo así como una colección que no es un espacio, no es un lugar, sino es un acervo, ¿también se puede postular para que sea un monumento nacional? También, nosotros como monumentos históricos tenemos monumentos históricos muebles e inmuebles. Y ahí entre los muebles, desde hace bastante tiempo hemos empezado a trabajar también con colecciones de archivos o colecciones de otros tipos de bienes. En este momento lo que podría decirte, por ejemplo, como a modo de referencia, hace unos años, un par de años atrás, declaramos un conjunto de bienes de la colección científica de un liceo de Yumbel, por ejemplo. Que fue una declaratoria bien bonita porque se construyó ahí, ¿cierto?, con el equipo del liceo, con el equipo regional, el equipo de declaratorias desde acá, se identificó, se registró, ¿cierto?, se catalogó esa colección de manera muy rigurosa para efectos de poder identificar muy claramente cuáles eran esos valores y atributos que nosotros teníamos que proteger y de qué manera tienen que conservarse, ¿cierto? Y así también muchos archivos. El último archivo que declaramos fue el Fondo 1973 a 1990 del archivo del Ministerio de Defensa, ¿no? Que cuenta con información sumamente relevante, por ejemplo, en el contexto actual del Plan Nacional de Búsqueda. Bueno, tengo muchas dudas, como yo decía, además hicimos cierta recopilación de dudas masivas de quienes nos siguen y nos escuchan. Jorge, una vez que, como tú decías, se pasa todo este proceso, se declara monumento histórico, monumento nacional, ¿eso qué significa para quien ha hecho la petición? ¿Van a venir fondos, por ejemplo, o lo que están haciendo es frenar el deterioro? Si aceptan la solicitud y es declarado monumento nacional, ¿significa que tengo que restaurarlo inmediatamente? ¿Cómo cambia la situación o es más paulatino el cambio que se va dando? Ahí hay diferentes escenarios. Bueno, lo primero, decir que una declaratoria de monumento nacional per se no trae como consecuencia un fondo para poder avanzar en restauraciones o en la gestión o en la puesta en valor. Sin embargo, como esto es un servicio, como esto es un ecosistema patrimonial, ¿cierto?, en la institucionalidad del Estado, sí efectivamente a través del servicio del patrimonio existen fondos y también en otros servicios, ¿cierto? La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo también cuenta con fondos, los municipios cuentan con fondos también y consideran en su ponderación precisamente el hecho de que estos bienes culturales estén declarados monumentos nacionales. Por lo tanto, es también una forma de poder acceder a esos fondos de manera más expedita, ¿ya? Sin perjuicio de eso, claro, lo importante es que lo que hace la legislación es que existe una obligación de conservar debidamente los valores y atributos por los cuales ese monumento nacional fue declarado, ¿ya? Eso implica que efectivamente el propietario o el administrador tiene que procurar que todas las obras que sean necesarias ejecutar en el monumento nacional se desarrollen, ¿cierto? Y ahí la institucionalidad va a procurar también facilitar de la mejor manera posible que eso se pueda dar a través de estos fondos, por ejemplo el Fondo del Patrimonio Cultural, que también año a año a través de la ley de presupuesto ha ido aumentando los recursos destinados a ello. Nosotros también desde 2019 contamos con un área de patrimonio en riesgo, ¿ya? Que es un área que ejecuta diseños, planes y también ha implementado ciertas obras de emergencia en monumentos nacionales que presentan un alto grado de deterioro, ¿ya? Que por suerte tampoco es la gran parte de los monumentos nacionales del país, ¿ya? Pero ahí tenemos una cartera que año a año ha ido creciendo también, donde se va priorizando ciertos monumentos nacionales que efectivamente requieren de estas obras. Y así, fundamentalmente vamos entregando ciertos lineamientos y orientaciones técnicas para que a través de estas diferentes herramientas que ofrece este ecosistema patrimonial
podamos proteger debidamente el patrimonio. Bueno, esto me hace pensar en toda la época post-estallido, post-pandemia, que ahí creo yo que entran a deteriorarse muchos espacios de diferentes partes de Chile debido a toda esta situación y que, bueno, más que nunca ha estado sobre la palestra el tema de proteger nuestro patrimonio, por lo mismo. Entonces, me imagino que ahí tendrán mucha labor que hacer todavía porque está todo como en proceso de ir recuperándose y también de irle dando a lo mejor otras vidas. Estoy pensando, no sé, por ejemplo, la fuente alemana que se reinauguró hace muy poquito y a los pocos días ya estaba rayada, por ejemplo. Bueno, el estallido social fue un desafío también para nosotros en términos de gestión. De hecho, eso fue como un laboratorio, ¿cierto?, para lo que te comentaba hace un rato de este plan de autorizaciones previas. A través de 2 resoluciones que sacamos como Secretaría Técnica a propósito de un pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales, nosotros en determinadas ocasiones hemos autorizado, ¿cierto?, intervenciones menores, obras menores, que se ajustan a esos criterios que se establecieron en esa resolución. Y a través de eso, por Secretaría, ¿no es cierto?, hemos podido ir validando ciertas intervenciones que permiten agilizar esos procesos de recuperación patrimonial. Y vimos que esa experiencia fue tan exitosa que justamente hemos trabajado en relación con determinados monumentos históricos hasta la fecha, planes de autorizaciones previas, y sacamos una nueva resolución que ya no solamente refiere a lo que fue dañado en el contexto del estallido social, sino también como a otras obras menores que entendemos que son frecuentes en los monumentos históricos. Bueno, no nos queda casi nada de tiempo, pero ahí hay una parte súper importante desde el lado de la ciudadanía y tiene que ver con las sanciones. El que un espacio o un archivo, una colección sea monumento, implica que van a haber sanciones si eso se daña, se deteriora. Estoy pensando en los rayados, estoy pensando en romper algo. Poníamos recién el caso de la fuente alemana. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, nosotros, es muy buena pregunta y muchas gracias por la pregunta, porque nosotros en la actualidad no tenemos facultades, por ejemplo, fiscalizadoras, lo cual es sumamente importante para una institución como la nuestra, porque nos dota de herramientas para poder efectivamente velar porque la prisión y protección sea efectiva, ¿cierto? Lo que sí tenemos, ¿cierto? Podemos ir a inspeccionar, ir a hacer visitas, ¿cierto? Acompañar ciertos procesos, pero en definitiva lo que ofrece la Ley de Monumentos Nacionales en la actualidad son distintos tipos de delitos, ¿cierto? Que son los daños o la apropiación o la afectación de monumentos nacionales. Y ante eso nosotros tenemos un protocolo en razón del cual tenemos que derivar los antecedentes a la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado para que nos represente en las acciones penales y judiciales que corresponden, ¿ya? Y en ese contexto es que nosotros podemos acompañar esas investigaciones. Bueno, y si también pasa por ejemplo, en el caso de los proyectos que impactan ambientalmente el componente patrimonial, es la Superintendencia de Medio Ambiente a quien derivamos los antecedentes y ahí también se instruyen fiscalizaciones con respecto a las intervenciones que se hacen. Y eso deriva en diferentes tipos de sanciones, ¿cierto? Multas principalmente, que son las que establece la Ley de Monumentos Nacionales. Pero lo interesante también de la nueva legislación patrimonial que se está discutiendo es que otorga a este nuevo ecosistema patrimonial, que ya no va a ser particularmente alojado en el Consejo de Monumentos Nacionales, sino en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, funciones inspectivas, ¿no? que permiten ir a terreno, estar evaluando estas intervenciones, estar supervisando estas intervenciones y herramientas sancionatorias, ¿ya? Con tipologías ya definidas, con un catálogo más robusto, que va a permitir que el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural pueda tener esas herramientas necesarias para poder velar por la debida conservación del patrimonio. Bueno, esperamos que llegue a buen puerto esa ley, porque sí nos hace falta mucho y como decíamos, el estallido fue como, tú decías, un laboratorio, esto que ya nos puso como en un extremo, ¿no? Y que nos empujó hacia tomar otro tipo de decisiones para cuidar nuestro patrimonio. Jorge, se me pasó rapidísimo el tiempo. Muchísimas gracias por esta conversación. Hay dudas todavía, pero bueno, hay mucho que uno puede aprender en la página web del Consejo. Así que ahí yo los invito, ¿eh? Porque resolví varias dudas leyendo las diferentes cápsulas, noticias, información y bueno, todo lo que tiene que ver con los 100 años. Felicidades por estos 100 años. Muchas gracias.
porque me imagino es importantísimo, un orgullo ser parte de una institución que está cumpliendo centenario. Así que Jorge, gracias por compartir con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por este espacio para poder compartir ciertos conocimientos que muchas veces, como tú dices, no son tan abiertos a la ciudadanía en general, así que también la invitación a que conozcan nuestras redes sociales. Siempre estamos en Instagram también, subiendo ahí todas las actividades que estamos desarrollando. Estamos en todas las redes sociales y nuestra página web también, que ofrece bastante información para la certeza de la ciudadanía. Así que muchas gracias. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.